Capítulo 49. Este venerable te lo prohíbe. Después de dejar la secta Xuanduan, Benrene comenzó a pasear abiertamente en público. Quería que los cultivadores justos supieran dónde estaba, para facilitarles la tarea de tenderle una trampa. No tuvo que esperar mucho. Mientras estaba sentado en un restaurante al pie de la montaña de la secta Xuanduan, bebiendo vino, escuchó a alguien cerca de él hablar en un volumen como si temiera que no lo escuchara. Escuché que el asesino de esos 17 expertos era en realidad Benrene de la secta Xuanduan. Ahora ha secuestrado a Bai Li Qingmiao de la secta Sanlin y se dirige al infierno de sangre. ¿Bai Li Qingmiao? ¿Es muy poderosa? ¿Por qué la secuestraría?, preguntó otra persona en el mismo tono. ¿No lo sabes? Alcanzó unidad corporal en menos de un siglo. Benrene se especializa en matar a los cultivadores que están por encima de la etapa de unidad corporal. Dado que sus aptitudes son tan buenas, ¿cómo podría dejarla ir?, dijo enfáticamente la primera persona. ¿Quién dijiste que secuestró a Bai Li Qingmiao?, preguntó Benrene. Por supuesto, el demonio de Sangre Wenwen. La persona accidentalmente giró la cabeza y gritó en estado de shock: Benrene. Su compañero rápidamente se encogió en una esquina. No me mates. Solo estoy en la formación del núcleo, ni siquiera sería un bocadillo para ti. No sirve de nada absorberme. Benrene, con un movimiento de su manga, los molió a golpes por formalidad, y luego partió hacia el infierno de sangre. Al mismo tiempo, Bai Li Qingmiao abrió los ojos. Había estado atrapada en las montañas traseras de la secta Sanlin durante los últimos 2 meses, y al abrir los ojos, se encontró atada en un lugar extraño y aterrador. Ante el peligro, había protegido a su discípulo ante todo, y ahora soportaba el dolor en su dantian mientras acudía a su guay para que se despertara. Con los dientes apretados, dijo: Discípulo, despierta, tenemos que salir de aquí. Su guay abrió los ojos soñolientamente. Al mirar a su alrededor, vio el cielo oscuro por encima y el mar carmesí oscuro por debajo y exclamó: ¿Qué es este lugar? No estoy segura, dijo Bai Li Qingmiao. Pero tenemos que subir. Estaban atados con una cuerda a la cintura, colgando del borde de un acantilado con el mar debajo. El ambiente era muy extraño. Varias veces, trató de volar por el acantilado, pero fue en vano. Su energía espiritual no estaba siendo suprimida, simplemente no podía volar. Una fuerza de atracción inagotable llegaba desde abajo, absorbiendo la energía espiritual circundante. Para llegar a la cima del acantilado, tendrían que escalar. Bai Li Qingmiao debería sentirse asustada, pero su corazón estaba tranquilo. Songli Qian probablemente estaba calmando sus emociones. Todo va a salir bien, se dijo Bai Li Qingmiao. Fijó la vista en una roca que sobresalía a su izquierda, preparándose para agarrarla y empezar a escalar. Como maestra, debía ir primero y encontrar un camino seguro para su discípulo. En el momento en que su palma tocó la piedra, sintió un dolor ardiente que le corroía la carne. Apartó la mano y vio que la blanca piel de la palma se había ennegrecido y que en ella se formaban y reventaban continuamente ampollas de sangre. Maestra. Al ver a Bai Li Qingmiao herida, su guay sacó frenéticamente una píldora medicinal para que la tragara. Quienquiera que los haya colgado aquí era bastante extraño. No les habían sellado su energía espiritual ni les habían quitado sus artículos de almacenamiento. Solo los habían colgado. Después de tomar la píldora, Bai Li Qingmiao se sintió mucho mejor. Levantó la vista, pero no podía ver a nadie a su alrededor. ¿Dónde rayos nos encontramos? Estábamos en la secta Sanlin. ¿Cómo es que de repente estamos aquí?, preguntó Bai Li Qingmiao, sujetando su cabeza. ¿Le ha pasado algo a la secta Sanlin? Su guay realmente quería golpear a su maestra en la cabeza y sacarle del cerebro su tendencia a ver lo mejor de cada persona. Él dijo furiosamente:
El señor Songli se estaba quedando en la secta Sanlin como invitado. Si ocurriera algo en la secta, ¿crees que se quedaría sentado y dejaría que te llevaran? Es obvio que él está bien en este momento, así que o bien no sabe lo que te pasó o no puede hacer nada al respecto. Con él allí y los guardias de la secta Sanlin, ¿crees que la secta podría haber sido atacada? Entonces, ¿qué pasó? A decir verdad, Bailey King Miao ya había llegado a la respuesta. Solo que no quería creerla. ¿Qué podría haber sido? Antes de ser noqueada, ¿quién fue la última persona que viste? Casi gritó Su Wai. Fue su Sixion. Bailey King Miao había recordado hace tiempo. Sixion había ido a verla, luego ella perdió el conocimiento y se despertó en este lugar. Es obvio que la secta Sanlin nos ha colgado aquí con algún propósito, dijo Su Wai. ¿No parecemos un cebo en un anzuelo ahora mismo? Como cultivador fantasma, a menudo había usado un cebo para atraer a la gente común. Esta escena ante la que había abierto los ojos le resultaba totalmente familiar. ¿Qué quiere la secta de mí?, preguntó Bailey King Miao, todavía incrédula. ¿Recuerdas lo que querían que hicieras antes y que rechazaste? Es obvio que eso es lo que buscan. ¿Cómo es que su maestra era tan idiota? Bailey King Miao negó con la cabeza. Tampoco es que no se hubiera dado cuenta, simplemente no había querido creerlo. La secta Sanlin quería que atrajera a la maestra Kingsue, y ella se había negado, quedando así encerrada en las montañas. Sixion le había rogado una vez que lo reconsiderara y ella no le había hecho caso. La segunda vez fue a visitarla, la dejó inconsciente. Usando a sus propios discípulos para atraer a los cultivadores demoníacos, dijo Su Wai furiosamente. ¿Cómo puede la secta Sanlin seguir considerándose el camino justo? Son solo un grupo de sinvergüenzas sin escrúpulos. Había alzado la voz y utilizado energía espiritual para hacerla llegar más lejos. Quería asegurarse de que la gente que estaba al acecho en la cima del acantilado le escuchara. En la cima del acantilado, varios cultivadores ya habían establecido una red celestial para erradicar al demonio de sangre. Al escuchar a un joven como Su Wai gritarles, las caras de algunas personas se pusieron rojas, pero nadie se atrevió a hacer un sonido. Fue un anciano del clan Nangwo, que guardaba rencor contra Bailey King Miao y sus compañeros, quien se puso de pie, caminó hacia el borde del acantilado y dijo: ¿Cuál es el problema con sacrificar a unos pocos discípulos para matar a un demonio? Eres tú, viejo inútil, dijo Su Wai. Ustedes los Nangwo siguen resentidos porque Misisu expuso sus malas acciones, así que ahora quieren deshacerse de todos los que asistimos a ese banquete, ¿eh? ¿La secta Sanlin ha caído tan bajo que se codea con el clan Nangwo? Repugnante. Me avergüenzo de ser un discípulo de la secta Sanlin. Era un cultivador fantasma, uno que a menudo había estado en los mercados para comer espíritus errantes. Si quería, podía maldecir como un rufián, y no había nada que no diría. Estaba a punto de morir de todos modos, por lo que Su Wai no retuvo nada y maldijo a la secta Sanlin y al clan Nangwo con todo lo que tenía. Bailey King Miao estaba estupefacta ante la tosquedad de su lenguaje y la gran variedad de sus insultos. Su discípulo siempre había sido muy obediente, y aunque de vez en cuando era un poco rebelde, nunca quiso hacer daño con ello. Además, había estudiado literatura con Song Liqian durante todo ese tiempo. Nunca lo había escuchado maldecir, así que hoy se llevó un buen susto. Ella dijo en voz baja: Si el señor Songli te oyera hablar así. Su Wai se puso rígido. Su lenguaje inmediatamente se volvió formal, aunque continuó sus insultos, simplemente sin las palabrotas. Su lenguaje seguía siendo tan variado como antes, palabras como cosas asquerosas, malandrines, canallas, gallinas, salían de su boca. Bailey King Miao no entendía cómo no podía memorizar poesía, pero sí tantas formas de maldecir a la gente. Viejos pedorros, sus acciones son más bajas que las de las sectas demoníacas, gritó Su Wai. Los cultivadores justos hicieron como si no le hubieran oído.
El anciano de Nangwo no pudo vencerlo en los insultos, y después de señalar con un dedo tembloroso a Suwai y llamarlo mocoso vulgar, se alejó. Suwai gritó hasta que se puso ronco, pero nadie respondió. Le dijo a Bai Li King Miao: tu secta no es buena y tu Sixión es aún peor. Deja de quererlo. Bai Li King Miao dijo débilmente: Sixión no puede desobedecer las órdenes de la secta. Suwai estuvo a punto de faltarle el respeto a su maestro. Cuando la secta Sanlin quería que engañara a Sayu Consue, estabas dispuesta a ser confinada en lugar de aceptar. ¿Cómo es que cuando la secta Sanlin quiere usarte como cebo, Ewen Sao no puede negarse? Bai Li King Miao se quedó sin palabras. Buena esa, discípulo. Nada llegará a través del cerebro idiota de la MC a menos que alguien la regañe primero. El interés amoroso número 5 lo está haciendo bien. En la versión original fue asesinado por Ewen Sao antes de que su identidad pudiera ser revelada y fue básicamente invisible. Ahora, después de la revisión, descubrimos que en realidad tiene una gran boca. En un momento Bai Li King Miao estaba reflexionando en las montañas, al siguiente se despertó aquí. Pensé que me había saltado unos cuantos miles de palabras. Ahora que todo está explicado, resulta que ese Wen Sao siendo un desvergonzado, forzando a la MC a hacer algo que ella no quiere mientras actúa como si fuera por su propio bien. Para estar al tanto de los acontecimientos en todo momento, Benren estaba leyendo el libro mientras se dirigía al infierno de sangre. Después de que Bai Li King Miao despertara, Romance Abusivo había cambiado, aunque Dios de la Aniquilación seguía siendo igual. Ewen Sao probablemente seguía bajo el control del demonio de sangre. Guardó el libro y llegó al infierno de sangre. Actuando como si no se diera cuenta de la emboscada, avanzó y apareció ante Bai Li King Miao. Bai Li King Miao estaba aceptando abatida los insultos de su discípulo cuando alguien apareció ante ella. Después de un momento, vio que era Benren y exclamó: Señor Benren, ¿por qué está aquí? Este venerable te ha dicho que tiene una deuda contigo, dijo Benren. También fue incapaz de volar por encima del infierno de sangre. Sintiendo la implacable gravedad del mar, clavó una lanza en la pared del acantilado, situándose sobre su eje y sujetando a Bai Li King Miao. Agárrense bien los dos, dijo. Los llevaré a la cima. Señor, hay una emboscada en la cima. Suwai no tuvo tiempo de decir más. Una red dorada apareció sobre ellos. 9 expertos aparecieron en el cielo. Entre ellos estaba el maestro de la secta Sanlin, que no llevaba mucho tiempo despierto en este momento. Benren se rió entre dientes. ¿Incluso las sectas justas recurrirán a métodos tan deshonestos? Pero si planean matar a este venerable, ¿no deberían enviar a algunas personas más? ¿De qué servirán 9? Ah, este venerable ahora lo recuerda. Durante la gran guerra de sectas, maté a la mayoría de sus expertos, así que ahora no pueden reunir ni siquiera a 10 personas. Ja 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 ja. Echó la cabeza hacia atrás riendo. Quédate tranquila, le dijo a Bai Li King Miao. Este puñado de gente no puede amenazar a este venerable. Señor Benren, todo lo que hice fue ayudarlo a encontrar la llama de nieve y el meteorito de la montaña destrozada, dijo Bai Li King Miao, con lágrimas manchando sus mejillas mientras miraba a Benren. No tiene que enfrentar el peligro por mí. Este venerable no está aquí para salvarte, dijo Benren con frialdad. Simplemente quiero que te des cuenta de algo. Benren no sintió miedo al enfrentarse a 9 expertos. Tenía muchas más armas mágicas además de la alabarda de los 7 asesinatos, así que sacó un par de espadas, usándolas primero para cortar la cuerda de Bai Li King Miao y Suwai, y luego clavándolas en la pared del acantilado, saltando en ellas como puntos de apoyo. Los acantilados que rodean al infierno de sangre estaban constantemente sujetos a su caos y energía demoníaca y eran altamente corrosivos. Incluso Benren no se atrevía a tocarlos directamente. Solo podía crear puntos de apoyo como este con el fin de llegar a la cima.
Incluso los objetos mágicos de primera clase se disolverían en sangre con unos pocos minutos de contacto con la pared del acantilado. Bailey King Miao vio que la lanza y las espadas gemelas ya se habían disuelto. Pensando en su propia mano, tragó saliva y estalló en un sudor frío. ¿Sabía su Succión lo peligroso que era este lugar cuando la trajo aquí?, se preguntaba Bailey King Miao, desconcertada. Afortunadamente, Ben René llevaba muchas armas. Clavando cuchillos, lanzas y espadas en la pared del acantilado, llegaron a la cima, cerca de la red, en solo unos saltos. Simplemente una red celestial, dijo Ben René, mirando la red. Levantó la alabarda de los 7 asesinatos, y con un balanceo, el poder de las estrellas atravesó la red dorada. Con Bailey King Miao en la mano, saltó hacia arriba, casi librando la red. Los ataques de los 9 expertos no pudieron tocarlo, incapaces siquiera de frenar su avance. En ese momento, apareció Ewen Zhao. Sus ojos estaban fríos. Al ver la forma en que Ben René protegía a Bailey King Miao, sus ojos brillaron, y levantó una espada, apuntando hacia el corazón de Bailey King Miao. Ben René sabía que este no era Ewen Zhao, sino el anciano demonio de sangre. Pero estaba bien. Viendo esto, los sentimientos de Bailey King Miao hacia él deberían morir de verdad. Ben René se giró para proteger a Bailey King Miao, tomando la espada en su espalda. Al ver que su Succión la atacaba despiadadamente, Bailey King Miao se quedó atónita. La conciencia del anciano demonio de sangre se retiró, dejando a Ewen Zhao al mando. Ewen Zhao miró sus manos y pareció darse cuenta de lo que acababa de hacer. «Chimei, no fui yo», gritó. «Yo no lo hice». La hoja había sido imbuida con el poder del demonio de sangre, y fue capaz de dañar la matriz de sangre que Ben René había tallado en su alma. Un cultivador de sangre era el que mejor entendía el cultivo de sangre, así que solo el demonio de sangre podía saber cómo destruir el poder de Ben René. La salida estaba ante sus ojos, pero Ben René había sido gravemente herido. Sujetando a Bailey King Miao y a su Wai con una mano mientras blandía su alabarda para bloquear los ataques de los 9 expertos con la otra, lanzó a los 2 hacia el cielo, gritando: «¡Atrápalos!». Una figura en el cielo arrebató a los 2 del aire. Yu Kong-sue había llegado justo a tiempo. Maestra King-sue, Bailey King Miao había sufrido demasiadas conmociones hoy, y sollozaba mientras se aferraba a la túnica de Yu Kong-sue. «Por favor, vaya a salvar al señor Ben René. Por favor». Demasiado tarde. Yu Kong-sue se paró en el cielo, observando en silencio la escena de abajo. Dentro de la red dorada, 9 armas mágicas diferentes habían atravesado el cuerpo de Ben René. Todo el tiempo, la espada clavada en su espalda destruía continuamente su cultivo de sangre. Incluso si Ben René quisiera disolver a todos a su alrededor en sangre y absorber sus poderes para curarse, no podría hacerlo. Sintiendo que su de sangre era drenado, Ben René estalló en carcajadas. Él sabía que el demonio de sangre tendría una manera de matar a un cultivador de sangre. Ya que sus marcas de sangre se habían roto, el plan que había hecho con Song Liqian no había sido en vano. El plan tenía 3 objetivos. El primero era que Bailey King Miao viera con sus propios ojos que Ewen Zhao la atacaba, y, por lo tanto, se pudiera liberar completamente de él. El segundo era aprovechar la cooperación del demonio de sangre y de Sensendi para desenmascarar al traidor y obtener el segundo volumen. Al mismo tiempo, podría destruir el cultivo de sangre de su cuerpo, liberándose así de su sed de sangre. El tercero fue forzar al demonio de sangre a entrar en acción. Hasta ahora, había sido suprimido por Ewen Zhao y no se había atrevido a consumir cultivadores para restaurar su poder, por lo que las sectas justas no tenían forma de descubrirlo. Ahora que había actuado directamente, las sectas podrían estar confundidas durante un tiempo, pero acabarían por descifrarlo. Anteriormente, podía culpar de las muertes de esos 17 expertos a Ben René, pero después de que Ben René muriera, ¿podría el demonio de sangre contenerse de consumir a más personas? No podía. Después de que un cultivador de sangre empezara a matar, no podría parar. En el libro,
El demonio de sangre había esperado hasta el reino divino para tomar el cuerpo de Ewensau, sin hacer nada antes. Esta vez, las cosas eran diferentes. Él no sería capaz de aguantar hasta el reino divino. Todo iba según lo previsto. La pregunta que quedaba era si podría utilizar la energía del caos dentro del infierno de sangre para restaurarse a sí mismo. Con su cuerpo atravesado por las armas y los 9 expertos lanzando talismanes sin cesar, Ben-Rene cayó hacia el mar de sangre. Cuando se trataba de absorber la energía del caos primordial, Ben-Rene tenía cierta confianza, debido a algo que había comprendido desde el tercer volumen. Con un poco de tiempo, él sería capaz de recuperar su fuerza. Todo va perfectamente, pensó Ben-Rene. Entonces, de repente escuchó un grito desesperado. ¡Venerable! Los ojos de Ben-Rene se abrieron de golpe. En el instante antes de caer en el mar, vio a un hombre enmascarado corriendo a través de la red celestial, lanzándose hacia el infierno de sangre tras él. Debajo de la máscara estaban los abrasadores ojos rojos de Jin Han-Hyang. Ben-Rene recordó de repente algo que había dicho una vez. Si este venerable se va, puedes venir a hacerme compañía. Jin Han-Hyang era una persona determinada. Si Ben-Rene permitía algo, lo llevaría a cabo. No, gritó Ben-Rene mientras Jin Han-Hyang se acercaba a él. Este venerable te lo prohíbe. Con un pensamiento de Ben-Rene, su túnica defensiva voló y envolvió a Jin Han-Hyang. En el momento en que cayó al agua, Ben-Rene levantó la mano y golpeó la túnica con todas sus fuerzas, empujando a Jin Han-Hyang hacia el acantilado. Jin Han-Hyang había sido empujado hacia atrás desde el mar de sangre. Solo pudo observar cómo su venerable, con el cuerpo cubierto de heridas, caía en el lugar más infernal de este mundo. ¡Ah! Un grito de dolor resonó en todo el infierno de sangre. Si Polis cayera, Al-Qaid se volvería loco.